Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba.
Él va al frente abriendo caminos. Podemos descansar en Él, así que confía y alaba al Señor. Hoy le damos la bienvenida a todos aquellos amigos y hermanos que se conectan con nosotros, a nuestros hermanos de la Iglesia Renuevo de Vida, nuestra iglesia amada. Que el Señor te bendiga, y a todos aquellos amigos que se unen con nosotros en este momento para alabar, para exaltar el nombre de nuestro Dios y para juntos aprender y ser fortalecidos a través de su palabra. Así que allí donde estás, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y puedas alabar el nombre de nuestro Dios, agradecerle porque Él ha sido bueno, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y podemos estar seguros y confiados en Él. Dios y Padre que estás en el cielo, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos das de poder alabarte, de poder bendecir tu nombre, de poder exaltarte, Señor. Gracias porque tú permaneces fiel a nuestras vidas. Y hoy podemos estar aquí, Señor, gozándonos, pudiendo disfrutar de tu presencia, Señor. Permite que en esta tarde nosotros podamos disfrutar este tiempo, Señor, como iglesia, como amigos, Señor, juntos, Padre Celestial, celebrando tu gloria, celebrando tu amor, celebrando tu misericordia, Señor, que podamos estar abiertos a la voz de tu palabra, Señor, a lo que tú nos quieras enseñar, a lo que tú nos quieras dar a entender, a conocer, Señor, a través de ella, que tú puedas guiarnos, tú puedas redarguir, tú puedas fortalecer, puedas instruir a través de ella, Padre. Que todo lo que hagamos en esta tarde sea para toda la gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos descansar en Él y Él es nuestra seguridad. Así que yo te invito a buscar en tu Biblia, en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. Vamos a estar leyendo estos versos. Dice: bendiciones espirituales. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Agradecidos por ese sacrificio que Dios hizo, que Jesús hizo en la cruz del Calvario, hoy nosotros le alabamos, hoy nosotros tenemos vida y hoy podemos regocijarnos y exaltar su nombre. Por eso te invito allí donde tú estás, busca a tus hijos, tu familia, únete allí a alabar, a exaltar el nombre de nuestro Dios, porque Él ha sido bueno y su gracia sublime es. Quien rompe el poder del pecado, tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy.
porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Vuelve a nacer. Juan capítulo 3, versículo 3 dice así: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un cordial saludo a todos los hermanos que en estos momentos han dispuesto su tiempo, han sacado su tiempo para pasar un momento adorando al Señor, pero también reflexionando en su palabra y clamando a Él como nuestra ayuda, como nuestro ayudador en todas las circunstancias de la vida. Esta mañana leía una noticia que ronda por las redes sociales, en la que decía que una niña en estos días permaneció a la deriva un buen tiempo en un flotador, en un unicornio. Esta niña se alejó de la orilla, posiblemente por una corriente que en algún momento la fue arrastrando, y también las olas. Tal vez hubo un descuido de sus padres, no sabemos, pero estos momentos surgen en cualquier momento de que vivimos con nuestros hijos. Y esta niña se alejó tanto del lugar seguro donde estaba con su familia, que quedó a la deriva, quedó indefensa, asustada, y creo que la familia no pasó un buen momento, mientras que unos salvavidas, un barco que por allí pasaba, pues prestaron el servicio y pudieron rescatarla. Pero mientras leía esta noticia que sucedió en el mar de Grecia, me hizo pensar en la reflexión del día de hoy. Pues muchas veces como cristianos pensamos que estamos concibiendo correctamente el Evangelio y nos sentimos seguros, pero pueden haber corrientes que nos están alejando del puerto seguro, de nuestra base, de nuestra esencia, y no nos estamos dando cuenta y nos están pudiendo llevar a la deriva y nos están alejando de donde realmente nos sentimos seguros, y quedamos, al igual que esta niña, también expuestos a muchas cosas, al peligro y aún a la muerte. Gracias a Dios que esta situación tuvo un final feliz, y a la final esta niña de 4 años pudo ser rescatada de vuelta a sus padres, y muy seguramente estos padres recibieron algunas indicaciones para que no volvieran a cometer el error y casos como estos no se volvieran a dar.
Y es precisamente esta la intención que ha tenido Juan en su evangelio, que hemos tomado por estos días para reflexionar algunas de las cosas que Juan nos habla en su evangelio, precisamente para mostrarnos a Jesús como realmente es, en su esencia y en su deidad, ya que la gente de ese tiempo también estaba a la deriva, también se había alejado del puerto seguro precisamente por las corrientes falsas, por la filosofía, por la tergiversación de las escrituras que había confundido y que los habían alejado de la verdad. El libro de Juan es hoy como ese salvavidas que te encuentra perdido y te dirige a un buen puerto. Te muestra a Jesús como realmente es. Y esto es importante hacerlo porque nos ayuda a descubrir la realidad del evangelio que tú y yo profesamos, limpiándolo de tantas cosas falsas y erradas que nos desvían de lo que realmente es importante y no nos dejan disfrutarlo a plenitud. Y que a medida que los tiempos se van acercando a la venida del Señor y por lo que el mismo Señor nos habla en sus escrituras, pues sabemos que cada vez van a haber más corrientes que nos alejen, y no tiene nada que ver con que seamos cristianos o no. A todos nos puede permear si no nos damos cuenta de aquellas cosas que pueden entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, y nos alejan de la verdad del Señor. El domingo pasado vimos a través del hecho sucedido en las bodas de Caná, que Jesús siempre escucha tu petición, tu necesidad, no menosprecia tu deseo, y puede hacer un milagro inesperado siempre y cuando tú te acerques a Él con la actitud correcta, así como la actitud que nos reflejó María, que fue una actitud de fe, pero que también esa fe la sujetó a la voluntad del Señor cuando ella le dijo a todos los sirvientes: hagan lo que Él les ordene. Creyó que el Señor podía hacer un milagro, lo comprometió, pero también sometió su fe a la voluntad del Señor para que el Señor lo hiciera a su manera, a su forma. Sabemos que Él nos responde mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Y Él va a responder, definitivamente, Él va a responder a tu necesidad, pero déjalo que Él lo haga a su modo. Hoy, a través de un encuentro clandestino, un encuentro que sucedió en la noche, vamos a poder entender qué es lo necesario o lo realmente importante para poder vivir a plenitud. Pues a esta altura ya todos empezaban a ver las señales y ver a Jesús en acción. Se estaba haciendo notorio todos los hechos poderosos que Él estaba realizando, y la balanza se estaba inclinando hacia algo que, aunque sí hacía parte del reino del Señor, no era el objetivo principal de su reino, y tocaba hacer la aclaración. Los capítulos primeros de Juan empiezan dando las premisas de lo que era el Señor, y luego sucede este milagro del convertimiento del agua en vino, y todas las personas ya estaban viendo a Jesús en acción, pero el Señor tenía que equilibrar la balanza para decirles que no son las señales y los milagros las que identifican al reino del Señor. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente te hace experimentar su reino? Pues bien, Jesús estaba iniciando su ministerio, Él se estaba empezando a hacer notar, como les he dicho, y el primer milagro fue este convertimiento del agua en vino en las bodas de Caná. Luego dice el Evangelio de Juan que Él fue a Jerusalén, y allí también fue notado por una reacción que tuvo en el templo. Él entra, y al ver cómo la gente estaba aprovechando un acto que realmente era sagrado y que nos hablaba de la Pascua, que recordaba y representaba la liberación del pueblo del Señor, como todas estas personas estaban cambiándole el sentido y más bien les estaba sacando era provecho al volver a este lugar y a esta actividad como una oportunidad para sacar beneficios económicos y tergiversar
el significado y convirtiendo el templo en cueva de ladrones. Estas prácticas siempre reflejaron la hipocresía de su religión, que desviaba a la gente de su esencia. Y hoy podemos preguntarnos también qué prácticas hipócritas con apariencia religiosa pueden estar desviando a los feligreses de la esencia del evangelio hoy. ¿Qué cosas nos están pudiendo llevar a la deriva? Así como hablaba en la ilustración, esta niña se encontraba a la deriva. ¿Qué cosas nos pueden estar desviando? Pero Jesús siempre dejó claro que jamás hacía algo para buscar un beneficio propio, ni para hacerse notar, ni para convencer a nadie de lo que Él era. Por eso Él no hacía milagros ni señales cuando los hipócritas se los pedían. Cuando Jesús hizo esto en el templo, algunos se acercaron en Juan capítulo 2, versículo 18, y dijeron lo siguiente. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Él realizó las señales como reacción a la necesidad que lo rodeó y para hablar de su reino, jamás por un capricho o para hacerse notar. Y cuando las personas tenían la actitud correcta, como la actitud que tuvo María de fe, pero también de sumisión, el Señor se manifestó. Pero jamás surgieron milagros para responder o saciar caprichos hipócritas como los que reflejaron estos judíos que quisieron tentar al Señor y ponerle a producir señales para que Él demostrara su identidad o para que reafirmara lo que Él era delante de ellos. Acuérdense que el Señor jamás va a responder esta clase de peticiones, porque muy bien, como lo dijimos la vez pasada y como lo dice Santiago capítulo 4 versículo 3, y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlos en sus propios placeres, así como estos judíos en estos momentos tenían malas intenciones. Pero dice el versículo 23 y 24 que debido a esto muchos empezaron a confiar en Él, en el capítulo 2. Pero Jesús dice que conocía sus corazones y sabía que estaban cimentando su confianza sobre una base incorrecta. Ellos se dejaron sorprender por las señales, como nos suele suceder también a todos, creyendo que el verdadero poder de Dios está demostrado cuando hay señales y milagros, y en ello debe estar alimentada nuestra confianza. Pero Jesús señala lo que realmente es importante. Y a mí me gusta mucho Juan porque inmediatamente había una necesidad de aclarar algo. Enseguida hay un relato que lo muestra como el ejemplo perfecto para que puedan entender el mensaje de Jesús o lo que Jesús en ese momento estaba relatando en el texto anterior, cuando Él estaba diciendo que aunque la gente mucha se estaba volcando a confiar en Él, la Biblia nos dice que Él no confiaba en ellos porque conocía sus corazones, conocía que ellos se estaban inclinando hacia el Señor por las señales y por los milagros. Entonces Juan enseguida muestra lo que realmente es importante y lo hace a través de este encuentro que vamos a leer en el capítulo 3. La visita de Nicodemo a Jesús. Este era un líder religioso, judío, fariseo, inquieto por todo lo que estaba viendo acerca de Jesús, pero que estaba creando una imagen errada sobre la deidad del Señor, por querer definirlo a la luz de los milagros y las señales. Entonces vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí miramos que Nicodemo no estaba viendo a Jesús como Dios, sino solo como maestro. Y Jesús le da la razón por la cual él no puede notar realmente cómo es Jesús. Y eso está en el versículo 3. Jesús le responde así y le dice:
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, como Nicodemo no había nacido de nuevo, no podía identificar a Jesús como realmente él era, porque no podía verlo con claridad. Nicodemo no podía identificar plenamente a Jesús y ni siquiera entiende de qué se trata esto que Jesús le acaba de decir, por lo que él responde en el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús le aclara que es nacer del agua y del Espíritu, es decir, de arrepentimiento y de transformación, y que esto no le debería tomar por sorpresa a él. Leemos en el versículo 5 y el versículo 7 lo siguiente: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el versículo 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es decir, no te debes sorprender que yo te esté diciendo hoy a ti que debes nacer de nuevo. ¿Y por qué no le debiera sorprender a Nicodemo que el Señor le hable de esta forma? Pues la respuesta está en el versículo 10. Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo era un maestro, era el encargado de enseñar la escritura al pueblo, de guiar al pueblo a la verdad de Dios. Y sin embargo, él no sabía a qué se estaba refiriendo Jesús en ese momento. ¿Saben por qué? Porque la respuesta se la da el Señor en el versículo 11. Dice así: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Es decir, que el Señor le está diciendo que nosotros lo que experimentamos es de lo que podemos testificar. Nadie puede hablar de lo que no ha experimentado. Y nacer de nuevo es entendido por aquellos que no solamente enseñan la fe, sino que además la están experimentando. Y esto no es solamente de personas, muchas veces hemos leído este texto, para personas que apenas están conociendo al Señor o que inclusive no son cristianos. Recordemos que Juan no ahorra los detalles. Juan dijo que Nicodemo era un maestro. Nicodemo tenía todo el conocimiento y no solamente, sino que Jesús le dice: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Así que, mis hermanos, no son las señales, no son los milagros los que definen nuestro reino. Hay personas que dicen: ahí no está el Señor porque no hay estos milagros, porque no hay estas señales, porque no hay esta clase de manifestaciones. Y entonces Jesús les dice a estas personas: no has entendido la naturaleza de mi reino. Es más, el Señor, así como desconfiaba de todas estas personas que confiaban en el Señor por las señales, por los milagros, así el Señor desconfía de aquellas que hoy también quieren dibujar el reino del Señor, quieren dibujar la iglesia del Señor, quieren dibujar el evangelio como un espacio para milagros, para poder, para señales. Y aunque no descartamos que todas estas cosas sucedan en el militar y en el proceso y en lo que hacemos, en lo que significa nuestra fe, no es la base de nuestra fe y no es lo que a nosotros nos identifica o lo que define el evangelio del Señor. El Señor dice lo que realmente es importante, que es el arrepentimiento y la transformación, el agua y el Espíritu. Y es que recibir milagros es fácil, querer milagros es fácil, nos emociona y todos corremos cuando necesitamos un milagro. Pero arrepentirse, dar la vuelta, quebrantar nuestra vida, caminar hacia un punto diferente al que nosotros caminamos cuando estamos errando, cuando estamos haciendo las cosas mal, eso no es cómodo para nadie. Por eso, cuando
hablamos de arrepentimiento y hablamos de transformación, muchos dan la vuelta, como muchos le dieron la vuelta al Señor cuando el Señor empezó a exigir lo que realmente necesitaba de aquellos que querían llamarse sus discípulos. No creas, y en este tiempo también debemos comprender lo siguiente, que no creamos que porque tenemos mucho conocimiento, porque seamos viejos en el evangelio, porque entendamos muchas cosas a la perfección de la palabra, de las escrituras, así como Nicodemo, entonces estamos viendo con ojos claros el reino en el cual estamos caminando. Tal vez nos hallamos como Nicodemo también, que aunque sabía muchas cosas, no entendía la naturaleza del reino y lo peor aún, no podía disfrutar a plenitud lo que significaba el reino de Dios y no podía ver con claridad las manifestaciones genuinas y esenciales del reino del Señor. Entonces, Nicodemo no era un neófito, pero no había entendido la naturaleza del Señor. No solamente, mis hermanos, es tener conocimiento, es saber llevar ese conocimiento que ha entrado a nuestra mente, llevarlo a nuestro corazón y poderlo experimentar cuando lo llevamos a la acción. Y tal vez eso era lo que le faltaba no solamente a Nicodemo, sino a todos los líderes religiosos de esa época y a muchos que hoy también militamos y que a veces hablamos muy bonito, predicamos muy bonito, aconsejamos muy bonito, pero en la realidad no estamos experimentando el reino de los cielos en nuestra vida. Y queremos entonces sentir al Señor y sentir su presencia solamente cuando Él manifieste señales. Pero el Señor te está diciendo que la única forma como tú vas a experimentar su presencia en tu vida, la única forma como tú vas a ver plenamente la gloria del Señor, el poder del Señor, es cuando tú lleves tu corazón al arrepentimiento y a la transformación que solamente la da el Espíritu Santo del Señor. Juan no ahorra palabras para señalar que Nicodemo era un maestro y lo hizo con toda intención. Era un hombre que debió entender y discernir todo, tenía todo el conocimiento y sin embargo no entendía lo que realmente era importante. Porque, mis hermanos, conocer sin experimentar definitivamente nos lleva a errar. Nicodemo relacionó el reino de los cielos con señales y no hay nada más engañoso que eso. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús dice que no son las señales las que te hacen experimentar el reino de los cielos, sino un cambio de vida. Por estos días, cuando estamos viviendo crisis, por todas las situaciones que estamos experimentando por la pandemia, y muchos estamos anhelando milagros, poder, prodigios, y no es malo, pero tal vez lo que Dios más quiere hacer en este momento es utilizar esta crisis para llevarte el arrepentimiento, para transformar tu vida, para manifestar a ti el reino de los cielos correctamente como debe ser. Él quiere manifestar a Jesús, quiere manifestar la esencia de lo que realmente es. Y realmente hemos podido experimentar muchos en este tiempo de angustia, de crisis, cuando realmente hemos debido mostrar el genuino evangelio, muchos se han escondido bajo el miedo, bajo el temor y han renunciado a la tarea que debiéramos hacer y que demuestra el reino de los cielos y que muestra a Jesús como es. Entonces pensamos que realmente lo que había eran palabras, conocimiento, pero no había experimentar en el corazón lo que realmente el Señor nos lleva en su palabra y lo que Él es. Así que hoy
no estoy predicando solamente a personas que no conocen al Señor o que apenas están iniciando. No, estoy hablando a ti, estoy hablando a mí misma por medio de la palabra, que tenemos mucho conocimiento, que estamos aprendiendo, pero que si no dejamos que la acción del Espíritu Santo nos gobierne, nos quedaremos sin ver y experimentar su reino, y podremos llevar 10, 20, 30, 40 años, y aunque seamos líderes, dirigentes, maestros de la palabra, no podemos realmente actuar el evangelio como es. Los tiempos difíciles nos hacen pedir señales para tener certeza que Dios está allí. Pero Dios te dice que si no naces de nuevo, jamás podrás experimentarlo ni verle aquí. Claro que podemos pedir señales y claro que le podemos al Señor pedir que supla nuestras necesidades. María lo hizo, y la palabra del Señor nos invita a llevar nuestras necesidades y nuestras peticiones delante del Señor. Pero que éstas jamás sean para que tú puedas creer y convencerte de que Dios está allí, así como las pidieron los hipócritas en el tiempo del Señor Jesús. Y que tampoco pidas milagros y señales para mantenerte aquí militando en este reino. No es esto la base del reino de los cielos, es el arrepentimiento y la transformación. Así que acércate a presentar tus necesidades como hijo ante un padre que se complace en bendecir a sus hijos, como lo dice Lucas capítulo 11 versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Acerquémonos entonces al Señor con la actitud correcta. Acerquémonos entonces delante del Señor para conocerle, pero también para experimentarle a través del arrepentimiento y la transformación, porque sólo así podremos experimentar el reino de los cielos en nuestra vida, aquí, ahora y aún en medio de las circunstancias más difíciles que estemos atravesando. El reino de los cielos quiere manifestarse en tu vida hoy, en estos momentos, y quiere que lo vivas a plenitud. Vuelve a la verdad del evangelio. En el nombre del Señor, amén y amén.